Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver lo que es la ausencia con presunción de fallecimiento. En el video anterior vimos la ausencia simple y ahora vamos a ver este otro supuesto que se va a dividir en lo que es un régimen ordinario y otro extraordinario. Va a haber como dos subtipos de ausencia con presunción de fallecimiento, así que comenzamos ahora. El artículo 93 del Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana va a terminar con su muerte. A su vez, en cuanto a la determinación del momento de la muerte, comprobación de la muerte como hecho biológico, el Código va a receptar dos reglas. Primero, la comprobación de la muerte queda sujeta a estándares médicos aceptados, es decir, lo que determinen en forma objetiva los médicos, un conjunto de reglas dentro de la medicina. Se aplica la legislación especial en caso de ablación de órganos de cadáver, artículo 94. Esto establece que, por un principio general del derecho, ley especial excluye de aplicación ley general. Entonces, en el caso de la ablación de órganos de cadáver, artículo 94, se va a aplicar la ley especial. En el primer aspecto de la regla se sustenta en que la muerte no es un hecho jurídico, sino biológico, de modo que su efectiva comprobación corresponde a los profesionales de las ciencias médicas. Claro, la muerte se debe justamente a un fenómeno biológico y son los especialistas, los expertos en el tema, si se quiere entre comillas peritos, que son los que tendrían que dictaminar esto, que son justamente los médicos. El segundo punto tratado por la norma cobra importancia a los fines de verificar la muerte de quien será donante de órganos, en cuyo caso se va a aplicar el artículo 23 de la Ley 24.193, trasplante de órganos y materiales anatómicos, según el cual el fallecimiento de una persona se considera tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, es decir, se van a tener que verificar todos estos signos en forma conjunta, que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación conjunta. Entonces, estos signos se van a tener que manifestar en forma ininterrumpida durante al menos 6 horas. Esto como requisito. Ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia, lo que se llama muerte cerebral, cuando ya el cerebro no responde, se entiende que la persona está muerta, cuando tiene muerte cerebral. Por eso se suele decir la famosa frase pienso luego existo. Si la persona no piensa porque no tiene actividad cerebral, se considera que está fallecida. Ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos sin constatación de pupilas fijas no reactivas, o sea, ausencia de respiración espontánea, podríamos decir que cuando sufre un paro cardíaco. Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social. La verificación de los signos referidos en el inciso D no será necesaria en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible. Entonces, el inciso D, en caso de que sufra un paro cardiorrespiratorio que sea irreversible, va a bastar con los incisos A, B y C. Ello debe ser complementario del artículo 24. Entonces, artículo 23, que nos va a dar los presupuestos que se tienen que dar, incisos A, B, C y D, y el artículo 24 que se va a tener que complementar. A los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento deberá ser suscripta por 2 médicos, entre los que va a figurar por lo menos un neurólogo o un neurocirujano. Entonces, se requiere la constatación por parte de 2 profesionales médicos, como mínimo uno de ellos va a tener que ser neurocirujano o neurólogo. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido. La hora del fallecimiento será aquella en la que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 23. Con moriencia se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no se puede determinar lo contrario, artículo 95. Si hubiesen fallecido Nicolás Vázquez y Jimena Cardi en la catástrofe que sufrieron en Estados Unidos, se dictaminaría que fallecieron al mismo tiempo. Entonces, si no se puede determinar quién falleció primero, fallecieron al mismo tiempo, y esto va a tener consideración o especial importancia los efectos sucesorios. El tema cobra interés cuando estas 2 personas están vinculadas entre sí por una posible adquisición recíproca o unilateral de los derechos derivados de la muerte. Ejemplo, sucesión. Esto que les adelantaba. Lo dicho hasta aquí refiere a la muerte comprobada por contraposición a la muerte presunta. Entonces, esto dentro de lo que es la muerte comprobada. Pero la muerte presunta es aquella sobre la que habría indicios o habría presunciones, justamente por eso se habla de presunción.
es una creencia, una posibilidad, pero en realidad no hay ningún tipo de certeza. Diferencia con la ausencia simple. La declaración judicial de ausencia simple obedecía a la necesidad de administrar el patrimonio del ausente a través de un curador. Entonces, la finalidad de la ausencia simple es designar un curador para administrar el patrimonio del ausente. Aquí, en cambio, la ausencia hace presumir el fallecimiento de la persona, por ello también el procedimiento es más riguroso. El juez declara su muerte presunta y ello da lugar a la apertura de la sucesión. Entonces, aquí se va a dar lugar a la apertura de la sucesión, a diferencia de lo que pasa con la ausencia simple, que solo se designa un curador para administrar los bienes. Aquí van a poder heredar los causavientes. Procedencia. El Código regula la presunción de fallecimiento a través de dos regímenes: el ordinario, artículo 85, y el extraordinario, artículo 86. En el caso del ordinario se da cuando, en el caso de ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por un término de 3 años. Entonces, si pasan 3 años, se entiende que hay una ausencia con presunción de fallecimiento. Me corrijo con lo que decía antes: en el caso de la ausencia simple no hay ningún tipo de plazo. En el caso de la ausencia con presunción de fallecimiento ordinario se requiere que hayan pasado por lo menos 3 años. Es decir, el plazo no se va a computar, sino se va a empezar a contar el plazo desde que dejó el domicilio, sino de la fecha en la que se haya tenido la última noticia. Entonces, si la fecha de la última noticia fue 5 días después, desde ahí se va a contar. Porque se va a entender que si la persona se comunicó vía electrónica o por medio de un teléfono, WhatsApp o lo que fuera, la persona sigue viva. Entonces, la fecha en la que se va a tomar es la de la última comunicación. A diferencia de la ausencia simple, en estos casos es indistinto que la persona haya dejado apoderado, puesto que en cualquier caso se presume su fallecimiento. Entonces, aquí no va a tener relevancia y no va a importar si dejó apoderado o no. Si dejó apoderado, en el caso de la ausencia simple, no va a importar. Si no dejó apoderado, se va a tener que asignar uno. Y aquí es totalmente irrelevante eso. El caso extraordinario. El régimen extraordinario puede darse dos supuestos. Primero, si por última vez se encontró en un lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante susceptible de ocasionar la muerte, que es lo que hubiera pasado en el caso de Nicolás Vázquez y Jimena Cardí cuando se derrumbó el edificio. En el caso de un derrumbe de un edificio, se entiende que podría haber una ausencia con presunción de fallecimiento, porque se trata de una catástrofe que potencialmente podría causar la muerte de una persona. Habría grandes chances de que causara la muerte. Sería como una especie de regla y la excepción sería esa posibilidad que es realmente ínfima de que la persona sobreviva. O participó en una actividad que implique el mismo riesgo y que no se tenga noticia de él por el término de 2 años, contados desde el día en que ocurrió el suceso o pudo haber ocurrido. Entonces, ahí se posibilita se exige este plazo de 2 años de que hubiese ocurrido ese suceso o alguna actividad similar, alguna actividad riesgosa que podría ocasionarle la muerte. O si se encontrara en un buque o aeronave naufragado o perdido y no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Entonces, en el primer caso se exigen 2 años y en el segundo 6 meses desde el momento en que ocurrió o pudiese haber ocurrido ese supuesto. Entonces, en el primer caso, un incendio o algún estrago, y en el segundo caso, un naufragio en un buque. Procedimiento. Cualquiera que tenga derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate puede presentarse ante el juez del domicilio del ausente y pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. Entonces va a necesitar que el juez determine esto y va a tener que cumplir con los requisitos que veíamos anteriormente de las leyes. Entonces, que se haya cumplido con ese requisito de que hayan pasado 2 años o 6 meses o como mínimo hayan pasado 3 meses en el caso del supuesto ordinario. 3 años, perdón, en el caso del supuesto ordinario. Si bien puede ocurrir que con anterioridad se haya dictado una declaración judicial de ausencia simple, ello no es un requisito necesario para la procedencia de la declaración de muerte presunta, puesto que se trata de 2 acciones autónomas. Entonces esto quiere decir que se puede interponer o solicitar o pedir directamente la ausencia con presunción de fallecimiento sin necesidad de haber interpuesto o solicitado antes la ausencia simple. Esto es muy importante porque se tratan de 2 acciones independientes, completamente autónomas, que establecen otro tipo de requisitos. En el caso de la ausencia simple no necesita un plazo,
En el caso de la ausencia con presunción de fallecimiento, sí, que va a ser de 3 años en el caso de la ordinaria y 2 años o 6 meses en el caso de la extraordinaria, según corresponda. En el caso de la ausencia simple, los legitimados para iniciar la acción tienen un interés que no necesariamente va a estar sujeto a la muerte del ausente, como sí ocurre en este caso, donde lo que se busca no es resguardar el patrimonio, aunque indirectamente sí, sino declarar judicialmente que la persona ha fallecido cuando su comprobación no fuera posible a través de los cánones normales. Entonces, el interés va a ser resguardar el patrimonio en el primer caso, y en el segundo caso el interés va a ser hacerse acreedor del patrimonio. Entonces, ahí ven la diferencia clara entre un caso y el otro. Dentro de los legitimados, el ejemplo más claro es el de los herederos. Entonces, ¿quiénes van a ser los legitimados y los interesados? Los herederos. Entonces, los hijos, o puede ser el padre o la madre, o el esposo o el conviviente, en caso de que falleciere esa persona que lo uniera con ese tipo de relación. Una vez iniciada la acción, el juez debe nombrar un defensor al ausente para que lo represente durante el proceso y citarlo por edicto por mes durante 6 meses. Entonces hay que citarlo por un plazo de 6 meses. Ya vimos que no es 5 días, sino que lo tiene que hacer todos los meses por un plazo de 6 meses, y también se le va a designar un representante para que lo acompañe durante el proceso en caso de que volviera, o para que tenga una representación y su correspondiente defensa en juicio. Curatela. El juez también va a nombrar un curador a los bienes en caso de que el ausente no haya dejado apoderado, o el apoderado no tenga poder suficiente o no desempeña correctamente el mandato, como vimos en el caso de la ausencia simple. Pero, a diferencia de la ausencia simple, donde la designación del curador era la consecuencia del dictado de la sentencia, aquí en cambio la actuación del curador se va a dar durante el proceso y hasta tanto se dicte la sentencia declarando la muerte presunta. Entonces, el curador se designa, en el caso de la ausencia simple, como consecuencia del dictado de la sentencia. Entonces, el juez en su sentencia dice se designa curador a fulanito. En cambio acá el curador va a participar del proceso. Entonces va a tener una actuación activa durante el proceso y hasta que se dicte la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, ya el curador no tiene ningún tipo de asidero en este caso. Sentencia. Una vez que se haya producido la prueba y transcurrido los 6 meses sin que la persona aparezca, luego de oír al defensor del ausente, a los fines de garantizar el derecho de defensa, debido proceso y demás, el juez va a estar en condiciones de dictar sentencia. Si se encuentran acreditados los extremos legales, el juez va a declarar la muerte presunta y va a determinar el día en que se presumió su fallecimiento. Un día estimativo, por supuesto, cuya fecha se va a establecer del siguiente modo, como dice el artículo 90. En el caso ordinario, el último día del primer año y medio; en el primero, los extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. En el segundo caso extraordinario, el último día que se tuvo noticia del buque o aeronave, y si es posible, la sentencia debe determinar también la hora en que se presume el fallecimiento. Entonces, no solo el día, sino también la hora, de acuerdo a estos parámetros que va a tener que seguir el juez. En caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento. Si la acción prospera, si sigue adelante, va a corresponder entregar los bienes del presuntamente fallecido a sus herederos bajo inventario. Entonces, se le va a entregar todos los bienes que correspondan a los herederos bajo inventario. Los herederos van a poder hacer partición de los bienes, esto es, la división de la herencia entre ellos, con la correspondiente inscripción en los registros de propiedad inmueble, automotor y demás. Entonces van a poder hacer la repartija o la correspondiente división con respecto a qué le correspondería a cada uno según la legítima, o si hubiese algún testamento que hubiese hecho en vida el causante. Sin embargo, como se trata de una muerte presunta, existen algunas particularidades. Durante un tiempo los bienes no van a poder ser enajenados ni grabados sin autorización judicial, puesto que la ley va a prever la posibilidad de que el ausente pueda presentarse o se tenga noticias de él. Entonces hay que actuar con cautela y de buena fe, por supuesto, con cuidado y previsión. Es lo que se conoce con el nombre de prenotación, que consiste en dejar constancia en los registros que la declaratoria de herederos se ha dictado en un juicio sucesorio promovido en virtud de una declaración de fallecimiento presunto. Entonces va a haber que esperar con esto que se conoce con prenotación. En cambio, si la situación se mantiene y no hay noticias del ausente, transcurridos 5 años de la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años del nacimiento de la persona,
la prenotación quedará sin efecto y entonces puede disponerse libremente los bienes. Entonces, la excepción a la prenotación es si la persona cumple 80 años o han pasado 5 años. No 3 años, como veíamos antes, sino un plazo de 5 años desde la fecha en que presuntamente habría fallecido. Finalmente, la otra posibilidad es que el ausente reaparezca, en cuyo caso el artículo 92 del Código va a decir que la persona va a poder reclamar, el presunto causante va a poder reclamar la entrega de los bienes que existían en el estado en que se encuentran, los adquiridos con el valor de los que faltan y el precio adecuado de los enajenados y los frutos no consumidos. Entonces puede ser que vuelva y reaparezca el causante y en ese caso va a tener derecho a reclamar todos los bienes que conformaban parte de su patrimonio. La última parte del artículo 98 prevé el supuesto donde no es posible hallar el cadáver o bien no es posible identificarlo. Con relación al primer caso, que es cuando no se puede hallar el cadáver cabe aclarar que no se trata de un supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento, donde el fallecimiento se presume justamente a partir de la ausencia, muerte presunta. Si se hallara el cadáver y se pudiese reconocer, estamos frente a un supuesto de muerte, digamos, concreta. No sería una ausencia con presunción, no habría ninguna presunción de fallecimiento, sino que quien se encuentra ausente no es la persona, sino el cadáver, en un contexto en el cual la muerte no se presume, sino que se tiene certeza de que haya acaecido. Entonces, estamos frente a un supuesto de certeza y no de presunción o especulación o creencia de muerte, sino hay una certeza, algo concreto. En el segundo caso, el cadáver está presente, pero no puede ser identificado ni siquiera a través de pericias. Entonces puede ser que el cadáver se pueda identificar, en ese caso queda claro que no estamos frente a una ausencia con presunción de fallecimiento, sino frente a una certeza. Para los dos casos se prevé que la inscripción de la defunción se lleve a cabo mediante orden judicial, luego de valorar la prueba producida que permita tener por acreditado el fallecimiento de una persona. Entonces, en este segundo caso va a haber que probarlo, va a ser más complicado y se va a inscribir la defunción y se va a otorgar el certificado de defunción una vez que esto se haya determinado y lo haya determinado un juez. Distinto a la prueba de la muerte, acreditación jurídica que se determina de acuerdo a las reglas de los artículos 96 y 98, tal como se verifica en este acápite. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y haya quedado claro la diferencia entre ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento y la diferencia con este supuesto en donde se encuentra el cadáver y ya certera la muerte o donde no se puede identificar. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.